Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, maestra Cristina, maestra Sadia, maestro Silverio. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, en este caso, ¿cuál es la parte de los centros de idiomas en todo este proceso? Como ya decían mis compañeros, obviamente es una parte fundamental. El término internacionalización varía mucho, dependiendo del autor. Si utilizáramos el término o la definición de la doctora Jocelyn Cassel, tendríamos que es un proceso de transformación institucional integral que pretende incorporar la dimensión internacional a la intercultural, a la misión y a las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, de tal manera que se haga una fusión entre ambos. Este proceso conlleva a 4 actividades principales. En primer término, necesitamos una apertura institucional, como en este caso la hemos tenido durante los últimos años. Necesitamos integrar también lo internacional en los planes de desarrollo generales, una inclusión clara y precisa dentro de la planeación estratégica y las políticas de crecimiento institucional, y que el plan de desarrollo, como es el caso del actual plan que está por concluir en unos cuantos días, ¿verdad?, la inclusión del eje de interculturalidad e internacionalización. También se necesita tener un plan de internacionalización respaldado por las autoridades universitarias e implementado por medio de una estructura académica y administrativa adecuada. Es decir, tengo internacionalización, tengo aprendizaje de lenguas, ¿en qué me repercute? Además de prepararme para la estancia internacional dentro de mi currículum como estudiante. Los acelerados cambios políticos, sociales, económicos y culturales, además de la competitividad laboral exigida por los empleadores a las universidades, dan cuenta de avances científicos, tecnológicos y de nuevas culturas. Dentro de todos estos factores, como son los sociales, lo político, lo económico, lo cultural, la competitividad laboral, deben ser tomados en cuenta desde la formación disciplinaria, pero también de quienes estamos a cargo de todas estas actividades que conllevan a la internacionalización, en este caso el aprendizaje de los idiomas. Desde el principio de que se creó la Dirección de Relaciones Internacionales, se incluyó en sus objetivos, su misión y visión el promover, el fomentar la cooperación, la movilidad académica, el intercambio académico, la internacionalización del currículum en un sentido amplio y, por supuesto, el aprendizaje de idiomas. Como decían mis compañeros, no puede haber internacionalización, cooperación internacional, movilidad académica, si no aprendemos un idioma más allá del español. Por supuesto que se valoran nuestras lenguas nacionales, pero si hablamos de lo internacional, qué enriquecedor sería que tuviéramos la formación lingüística de una lengua nacional y de una o dos lenguas extranjeras. Nos daría mayores posibilidades. Los centros de idiomas de manera general ofrecen en modalidad presencial autónoma, ahora estamos incursionando en cursos multimodales, los idiomas que aquí pueden ver. Bueno, inglés en 4 habilidades, inglés comprensión de texto o inglés por objetivos específicos, francés, alemán, italiano, portugués, chino, mandarín, japonés, latín. Por desgracia, nuestras lenguas nacionales han sido la enseñanza intermitente porque a veces no tenemos mucha demanda, dificulta la apertura de los cursos. Náhuatl, totonaco, que se ha intentado dar en esta región, y popoluca al sur del estado. ¿Para qué aprender un idioma como universitario? Sobre todo los jóvenes de nuevo ingreso. Bueno, tenemos experiencias no muy agradables de nuestro paso por secundaria, preparatoria con el inglés. ¿Para qué aprender un idioma? ¿Y para qué aprender un idioma diferente al inglés, que es el que me van a exigir? Bueno, en principio tendríamos que pensar en que un idioma es herramienta fundamental para la comunicación. Podemos estar muy bien preparados, muy fuertes en nuestras disciplinas, pero no es posible una comunicación monolingüe si pensamos en este mundo globalizado.
Un idioma extranjero, la L2 es lengua segunda, lengua extranjera, para la movilidad. ¿Okay? La movilidad, que yo digo, bueno, puede haber una movilidad desde el mismo espacio donde yo estoy, ahora con las nuevas redes sociales, ¿sí? Puedo tener una movilidad sin moverme realmente de mi espacio, más bien un intercambio de ideas con compañeros, estudiantes o académicos de otros países. Podemos tener cooperación, obviamente la internacionalización y el intercambio, que muchas veces es lo que nos motiva a aprender otro idioma. ¿Para qué queremos esta comunicación? Bueno, pensaríamos en una mejor realización de todo el potencial individual que como estudiante se tiene. Comunicarse de qué manera. Puede ser de manera muy sencilla para intercambiar experiencias, en el caso de los estudiantes, con jóvenes de otros países, pero también podemos comunicarnos con científicos, con gente del mundo laboral. ¿Sí? ¿Para qué queremos toda esta formación lingüística? Para aprender, para prepararnos mejor y tener mejores oportunidades de trabajo. Hace poco escuchaba yo a un estudiante que decía: bueno, ya es egresado de la universidad, se presenta a trabajar y si lo primero que me dijeron es: ¿qué otro idioma hablas aparte del inglés? Porque veo en tu currículum que llevaste inglés, que tienes certificación, excelentes promedios, pero de pronto no es suficiente una lengua extranjera. ¿Qué otros idiomas hablas? No, pues hablo francés o hablo italiano, un poquito. Y entonces la entrevista se empieza a dar en cualquiera de esos idiomas para realmente probar que pueden comunicarse, que puede expresar todas sus ideas y que puede entender lo que se le está diciendo. Bueno, también comunicarse para el trabajo en general, pero sobre todo comunicarse para entender a los otros y para que nos entiendan. ¿Okay? Sabemos que cuando hacemos movilidad somos embajadores, en principio de nuestra casa de estudios, de manera personal, pero también somos embajadores de nuestro país. Entonces es importante comunicarnos a un buen nivel de lengua. Bien, ahora, ¿qué cosa es lo que tenemos de manera general en coordinación con la Dirección General de Relaciones Internacionales? Pues tenemos, en principio, pensado hacer prácticas bilingües significativas, y aquí es lo importante de que hoy nos acompañen académicos, porque bueno, nosotros podemos dar la formación en cuanto a lengua, mas no somos expertos en el cúmulo de disciplinas que tiene la universidad, y es allí donde tenemos que ver con los diferentes programas educativos cómo podemos apoyarles para que poco a poco se vaya introduciendo la necesidad de hablar otros idiomas. Necesitamos también que nos acreditemos. No es suficiente que como dependencia encargada del área de lengua digamos, este alumno tiene tal o cual nivel. Necesitamos acreditaciones, necesitamos certificaciones internacionales como las que poco a poco hemos ido poniendo a disposición de todos ustedes. Además que es un requisito indispensable cuando queremos hacer movilidad internacional. Nadie se va si no hay una certificación internacional. Se están preparando cursos y también tenemos cursos de preparación para lo que llamamos la inmersión cultural. Los jóvenes que han estado en el extranjero saben que una parte fundamental es llegar y saber qué hacer, desde cómo tomar el metro, en el caso de si vamos a países donde esa es la forma de transporte de la ciudad, cómo ir a comprar un boleto o lo mínimo. Entonces, bueno, tenemos cursos de inmersión cultural. Esto lo hemos trabajado muy fuerte en los últimos 2-3 años con los jóvenes del que hablaba el doctor Mario, los jóvenes que se han ido a Francia y los chicos de concursos internacionales. Tengo que conocer la estructuración lingüística, pero también qué hacer y cómo comportarme en el país a donde pretendo ir o con los jóvenes de la cultura donde pretendo estar en contacto. Es necesario también que los académicos nos apoyen con bibliografía dentro de los planes de estudios, por lo menos en inglés, para que bueno, haya una conexión y una relación lógica de por qué aprendo inglés, en este caso, los cursos de área básica. En esa región se han hecho varias ferias multiculturales también, que bueno, es una manera de promover
código lingüístico que venimos a aprender a un centro de idiomas. Y bueno, las prácticas profesionales en el extranjero es una parte de los ejes que está trabajando la Dirección General de Relaciones Internacionales. Ahora, ¿qué significa para todos nosotros el multilingüismo en la era de la globalización? Bueno, desde los tratados de Barcelona nos dice que cada ciudadano debe tener la oportunidad de comunicarse adecuadamente para que pueda realizar su potencial y aprovechar al máximo las oportunidades que le brinda la sociedad moderna. La oportunidad debe estar permanentemente a la disposición de los estudiantes universitarios. De ustedes dependerá si se aprovecha o qué tanto se aprovecha o se deja de lado. ¿Okay? También nos habla de que cada ciudadano debe poder acceder a una formación lingüística adecuada o a otros medios que faciliten la comunicación, de modo que ningún obstáculo lingüístico innecesario impida vivir o trabajar o comunicarse. Y por último, bueno, se habla que inclusive las personas con dificultades para aprender un idioma deben contar con espacios donde se promueva el aprendizaje para que ellos puedan al menos acceder a un entorno lingüístico. Sabemos que no todos somos buenos, por ejemplo, para las matemáticas. A quienes nos formamos en el área de humanidades siempre han sido nuestro coco, ¿verdad? Pues es lo mismo para otras áreas, quizás las lenguas, no decimos, no, es que a mí eso no se me da, pero bueno, poder acceder, por lo menos, a la información en otros idiomas. Bien. Ahora, en los centros de idiomas tenemos modalidades no convencionales, de tal forma que se fomente el aprendizaje de lenguas, pero también que nos adecuemos a los cargados horarios, a los ritmos de trabajo. No siempre se debe tener cursos presenciales, no nada más en esa modalidad aprendemos, y para ello, bueno, hemos tratado de crear un aprendizaje que se centre en necesidades específicas de los estudiantes. Tratamos a través de los centros de autoacceso de fomentar la autonomía, ¿sí?, para que puedan tener más espacio, más tiempo, infraestructura más adecuada y que no necesariamente el aprendizaje se dé de manera presencial en nuestro salón de clase, en nuestra facultad. Creemos que la interdisciplinaridad es indispensable, sobre todo para quienes piensan hacer una estancia nacional o internacional. Bueno, en el caso de las modalidades no convencionales, se habla de que la computadora es una gran herramienta porque no tenemos ese sentimiento de que me está evaluando tanto el compañero de al lado como el maestro. La computadora es una herramienta más, no me castiga, no me critica, y es una gran ventaja en las modalidades no convencionales. El asesor, en este caso, en los centros de autoacceso, o el facilitador en los cursos en línea, es una figura un tanto, si no renovada, diferente a la clase presencial, porque se va adecuando a la necesidad y al avance de cada estudiante, y eso es lo que para lo que nos sirve también una modalidad diferente a la presencial. En este caso, los instrumentos como rutas de trabajo, las plataformas y demás, son una guía que le permite al alumno flexibilizar su aprendizaje, avanzar más rápido o detenerse en donde tiene dificultades, ¿sí? Bueno, también por otro lado retomamos en políticas lingüísticas el objetivo de Barcelona, que nos habla de que cada ciudadano debe comunicarse en otras lenguas además de la lengua materna. Y bueno, en particular el indicador que se toma en cuenta en este caso es el de la competencia lingüística. Aprende una lengua para saber hacer o poder hacer ¿qué? Bien, bueno, la internacionalización en este caso va de la mano, como les decía en un principio, del aprendizaje de idiomas. Esta es una fusión indispensable si queremos hacer internacionalización en casa, fuera de casa, dentro del país. No podemos separar aprendizaje de lengua con prácticas internacionales. Ojalá muy pronto les veamos a muchos de ustedes en los centros de idiomas y que los profesores sean el motor que detone la motivación con los estudiantes y que nos apoyen a incrementar el aprendizaje. Muchísimas gracias.